Enfermedades infecciosas del sistema respiratorio. Esta clase es una clase importante porque las enfermedades del sistema respiratorio son altamente prevalentes, es decir, estadísticamente representan un porcentaje importante de las infecciones que tenemos en las instituciones de salud. Les quería comentar al respecto que en los meses de invierno se declara siempre a nivel nacional lo que es la emergencia sanitaria por las infecciones respiratorias agudas bajas. O sea, desde el 1 de junio al 31 de agosto conocemos lo que se llama plan de contingencia IRAP, que es enfermedades respiratorias agudas bajas justamente, y esto no quiere decir que empiezan el 1 de junio y terminan el 31 de agosto las infecciones del sistema respiratorio, sino es como que se declara como algo así como un estado de alerta, justamente de emergencia, porque es cuando empiezan a aumentar el número de casos y empiezan los brotes, o sea, brote es número de casos por encima de lo esperado, y el posible colapso del sistema de salud. Ahora lo estamos viendo en una forma exagerada con la pandemia, porque esto es, como es un virus nuevo, mucha gente puede infectarse. Para los virus que están en circulación hace rato, la población, mucha se vacunó, otra adquirió inmunidad, depende del virus del que estemos hablando, algunos dejan inmunidad y otros no, pero o sea, está más controlado, pero lo que yo quiero que sepan es que siempre en los meses de invierno las instituciones de salud están como en este estado de emergencia. En el Hospital Materno Infantil, donde yo trabajo, que es donde la escuela tiene sede, o en otro, yo antes también trabajé en el Materno Infantil de San Isidro, en los meses de invierno se llenan las internaciones de los hospitales maternales, de los hospitales de adultos también, por las neumonías, por las gripes. O sea, esto pasa siempre. Y ese módulo de contingencia es justamente cómo se prepara todo el sistema de salud para recibir a estos pacientes con estas infecciones. Por ejemplo, bueno, a veces pasa que se toma personal con horas extras, se incorporan kinesiólogos, que son los que hacen todo el tratamiento para aliviar las vías respiratorias y que toman las muestras, pueden ser también por 3 meses. Se contrata personal de enfermería, como lo que sería subsidiar a esa contingencia que se declara siempre el 1 de junio al 31 de agosto. No es porque no haya casos fuera de esas fechas, de esos 3 meses, sino porque es como cuando aparecen los meses fríos, hay mayor transmisibilidad de estos virus, y no porque los traiga el frío en sí mismo, que esto después se los voy a remarcar, sino porque en los meses del invierno uno tiende a estar en lugares cerrados, con más contacto estrecho, por más tiempo. Fíjense, ¿no? Lo que pasa ahora cuando uno habla de contacto estrecho, o sea, ¿por qué se hace hincapié de vernos, o sea, o estar en lugares ventilados? Bueno, o al aire libre. En realidad, durante los meses del invierno, si uno sale a tomar café con una amiga que va a desarrollar una gripe, es menos probable que se infecte que si la visita en su casa tomando mate. Esto pasa siempre para las respiratorias. Lo que pasa que ahora tenemos que frenar de una manera más visible o hay más conciencia al respecto para frenar la pandemia. Pero durante los meses del invierno aumentan las enfermedades del sistema respiratorio, por un lado porque hay virus que circulan más por su característica, porque no es que circulen solo en el invierno, a ver, porque el calor los mate, por ejemplo, porque neumonía y gripe hay todo el año. Pero de repente, si una persona viene de Europa, del invierno de Europa, con gripe, lo puede contagiar acá a otro hospedero susceptible, ese hospedero va a tener gripe también. ¿Pero por qué no va a circular tanto? Bueno, porque el calor hace que nosotros tengamos otros hábitos de repente. En algunos casos, para algunos virus y bacterias, sí, o el calor o el frío puede afectar la viabilidad de esos virus y bacterias. Pero en general, la estadística aumenta en los meses fríos
sobre todo por los hábitos. Y otra cosa que les quiero, ahora se me está viniendo en mente, que les quiero remarcar entre paréntesis, para todo, no solo para respiratorio, es, en general, los microorganismos, casi todos, mueren por calor. Vieron en la clase de control de crecimiento microbiano, cuando les mostré lo que era una esterilización, si ustedes revén, esterilizar es matar toda forma microbiana, inclusive las esporas, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Calor por mucho tiempo o calor con presión. Por ejemplo, hervir el agua durante 10 minutos, media hora va a matar todo, porque se desnaturalizan las proteínas del patógeno, por todos los fundamentos que vimos. En general, el calor sostenido durante un tiempo y alto mata todo. El frío tiende a inhibir, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo en la heladera algo con un agente patógeno, va a frenar el crecimiento microbiano, lo va a hacer entrar en latencia y cuando saco del frío y adquiere temperatura puede proliferar. En otros casos puede ser que el frío puntualmente mate porque algunos microorganismos son muy lábiles al frío. Por ejemplo, la Neisseria que causa meningitis o la Neisseria gonorrhoeae que causa gonorrea son muy lábiles al frío. Pero no es para marear con nombres. Sepan que calor mata todo. Frío para algunos microorganismos es letal y para otros frena el crecimiento, inhibe crecimiento. Por eso el frío no es una manera de esterilizar. La esterilización se hace con calor. El frío puede ser bacteriostático o bacteriostático si hablo de bacterias, pero frena el crecimiento microbiano. Lo frena. Si se recupera el calor, dependiendo del microorganismo que estoy hablando, puede volver a proliferar, en otros casos lo puedo llegar a matar, digamos, puede ser letal. ¿Sí? Eso, ¿por qué les remarco esto? Porque mucha gente cree que poniendo el frío de la heladera a ciertos alimentos podemos matarlos, y no siempre es así, en cambio con el calor sí. Y otras cosas que les quiero decir ahora cuando les muestre cadena de transmisión, ya se las digo. Entonces sepan eso, ¿sí? Ahora, si bien yo digo, como vamos a ver en sistema digestivo, el calor mata todo. Si yo cocino algo, un alimento con calor, mato todo. Pero si yo después lo toco con las manos contaminadas, puedo adquirir una infección, ¿sí? Estoy hablando ahí de digestivo, ¿no? Pero esto que les digo, cuando abrí paréntesis, es general. El calor es una manera de esterilizar porque no hay ser vivo que resista el calor sostenido. Se desintegran las membranas, se desnaturalizan las proteínas, todo lo que vimos en química y lo que les decía en la clase de control de crecimiento microbiano. Ahora, el frío puede inhibir en algunos casos y matar en otros. Hay ciertos microorganismos que sí son lábiles al frío y mueren cuando le aplico el frío. Bueno, entonces, dicho esto, cadena epidemiológica o de transmisión para enfermedades infecciosas respiratorias. Reservorio, transmisión, puerta de entrada, puerta de salida, hospedero susceptible. Cuando yo digo ¿qué es un reservorio? Fuente continua de microorganismo. Es el hábitat del microorganismo. Microorganismo o parásito, ¿sí? Recuerden que uno a veces, para no ser redundante la frase, estoy hablando de microorganismo. Bueno, hablamos de agente patógeno, mejor, que incluye parásitos también. Porque algunos parásitos no son microorganismos, son organismos macroscópicos como los gusanos. Por eso, después yo les voy a dar un apunte de parásitos, porque acá siempre vemos más... nos referimos a virus, la microbiología incluye virus, bacterias, hongos. El parásito queda un poquito afuera, pero les voy a subir un apunte y bueno, se los voy a subir con audio también para explicar algunas cosas, pero por eso voy a hablar de patógeno mejor. El reservorio es ¿dónde está
digamos, es la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está el microorganismo? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su hábitat? ¿Dónde se reproduce permanentemente? Bueno, muy importante es el reservorio, la institución de salud, hospital, sanatorio, salita. Es un reservorio en sí mismo por la infraestructura, porque ahí hay ambientes húmedos, las ropas de cama, la toalla. Por otro lado, los tratamientos que ahí se aplican, que son antibióticos o fármacos de nuevas generaciones, hacen que los microorganismos, los patógenos que ahí se van tratando sean cada vez más resistentes. Por otro lado está el personal sanitario, que puede ser portador de muchos patógenos, las visitas y por supuesto los pacientes enfermos. Entonces, las instituciones de salud son reservorio de las infecciones respiratorias. Y vamos a ver en un ratito que en general los agentes etiológicos de las instituciones de salud no son los mismos de los que circulan en la comunidad. Hay una pequeña diferencia. Son más resistentes y son de otra etiología, otra causa. Después tenemos obviamente las personas infectadas, sintomáticas o no, pero que pueden portar algún patógeno respiratorio y lo pueden transmitir. Mamíferos como murciélagos, cerdos. Ustedes saben que los murciélagos son aves, pero mamíferas. Yo les voy a preparar una clase especial de coronavirus y ahí les voy a explicar un poquito más de los murciélagos, pero sepan que de todos los murciélagos que hay en el mundo, la mitad, de todos los mamíferos que hay en el mundo, la mitad son murciélagos. O sea, si yo agarro todos los mamíferos del planeta Tierra, el 50% son distintas especies de murciélagos. Entonces es lógico que sean reservorios de virus, sobre todo. ¿Por qué? Porque el virus va a buscar una manera de perpetuarse ahí. Y los cerdos también son reservorios de muchos virus, y las aves de corral, aves silvestres. Estas especies de animales lo que tienen es la característica de ser lo que sería algo así como recipientes mezcla. Es como si fuera una licuadora donde entran un montón de virus y acá puntualmente voy a hablar más de virus porque los virus tienen capacidad de mutar muy rápido. Las bacterias mutan pero no de la misma manera. Entonces, estos animales actúan como recipiente mezcla, como una licuadora. Se infectan por distintos tipos de patógenos, virus puntualmente, mutan ahí adentro de esos animales y después saltan de especie. Y cuando saltan de especie, bueno, pueden contagiar a otro mamífero y ahí aparece el ser humano. Entonces, para el ser humano, ese salto de especie hace que sea un patógeno nuevo, que nunca su sistema inmunológico nunca lo vio, ¿sí? Entonces no tiene defensas para ese patógeno. Generalmente va a ser una forma grave de neumonía o una infección respiratoria grave. ¿Y qué va a pasar? Cuando ese ser humano, ese primer ser humano, contagie a otro, se empieza a propagar. Empieza a propagar en forma de brote y eventualmente en forma de pandemia. La pandemia está más relacionada con la transmisión, con la extensión, cómo se extendió la enfermedad. Se extiende muy rápidamente por dos cosas, porque es muy transmisible el virus, en este caso el COVID, por ejemplo, el coronavirus, y por otro lado, porque nosotros no tenemos defensas para ese nuevo virus. Pero esto pasa también con los virus de la gripe, bueno, con otros coronavirus de otras epidemias que hubo en el 2012, y bueno, después lo vamos a ver cuando les prepare la clase de coronavirus, 2012 y 2001 me parece. No recuerdo bien, pero son dos coronavirus que también fueron rápidamente transmisibles. En un caso se autolimitó, el SARS-1 y el MERS, que bueno, son parientes del coronavirus que tenemos ahora. A lo que voy es esto. Esto es muy común que pase con los virus respiratorios, sobre todo. En este tipo de animales que se conocen, son reservorios, estos animales están siempre infectados por muchos virus. Algunos son patógenos para ellos mismos, otros no les hace nada a ellos mismos y se mezclan ahí, mutan, saltan de especie,
A veces pueden saltar a otro mamífero y a veces al hombre. Generalmente ese primer hombre infectado va a ser alguna persona que trabaje en contacto con estos animales. Por ejemplo, veterinarios, personas que trabajen en campo, personas que trabajan en, no sé, en cuevas. Hay mucha gente, muchas especialidades científicas que investigan este tipo de virus en cuevas donde habitan murciélagos o personas que tienen aves de corral. Lo que pasó con el coronavirus era un mercado de animales silvestres que entran en contacto con las personas que los tenían para su consumo, para su venta, y se infectan. A veces pasa que los primeros seres humanos infectados hacen una neumonía grave o un cuadro respiratorio grave y mueren. Entonces se limitó la transmisibilidad. Y otras veces pasa que el virus no tiene la particularidad de transmitirse de persona a persona, porque evolutivamente no adquirió la adaptación para eso. Esto tiene que ver con temas muy apasionantes de la genética, de cómo la naturaleza selecciona al más apto y la evolución de las distintas especies, pero pasa esto que por ahí cuando el virus o el patógeno adquiere la suficiente virulencia como para seguir perpetuándose en el ser humano, ahí se transmite rápidamente. Y por otro lado, porque ese ser humano no va a tener defensas porque su sistema inmunológico nunca lo vio. Y ahí se puede hacer, se transmite y se hace una cadena de transmisión muy rápida que empieza con un brote epidemia y después pandemia. Se los voy a explicar más detallado Bueno, en definitiva es esto, estos animales son recipientes mezcla, los virus mutan, saltan de especie a un primer ser humano que a veces puede quedar ahí y otras veces puede transmitirse a un segundo ser humano por toda esta cadena y aparece en principio un brote y se transmite a lo largo de los distintos países a nivel continental, estamos hablando de una pandemia. Eso lo vimos en la clase de epidemiología. Bueno, las distintas vías de transmisión, esto es una cadena general, ¿no? Distintas vías de transmisión. Gotas más chicas o gotas más gordas, o sea, según sea aerosol. El aerosol es una suspensión de esas partículas, esas gotitas que son muy, muy chiquitas, muy livianitas y quedan suspendidas en el aire, no caen rápidamente al piso. Si la gota es más gruesa, hace como un recorrido balístico, no sé si vieron en física, como si fuera un tiro oblicuo, sale expedida por la boca o la nariz de la persona al hablar, al toser, estornudar, sale, pero hace un recorrido balístico, como una bala cuando cae al piso. Tiro oblicuo, cae al piso. Entonces, si uno mantiene el distanciamiento social, esa gota no llega a la vía respiratoria de la segunda persona. En cambio, si es un aerosol, tiene más fácil transmisibilidad porque si queda en el aire, es más fácil contraerlo. Esto, por ejemplo, pasa en virus como la varicela o la rubiola, si bien nosotros lo vimos en la clase de piel, en los cuadros que les di en la clase de piel, porque son virus que afectan, son enfermedades exantémicas, hacen esos manchitas o granitos en la piel, pero como la vía de transmisión, la vía de adquirirlas, digamos, la puerta de entrada, es por sistema respiratorio y se adquieren por aerosol, por eso les remarco la diferencia. Por eso es mucho más contagioso el virus de la varicela o la rubiola que el coronavirus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si una persona, imagínense que entra a un laboratorio un chico con varicela para sacarse sangre. Cuando uno lo va a pinchar, tose, llora, patalea, grita, y bueno, y se va, y a la media hora entra otra persona, ese virus se mantuvo en suspensión. Y otro nene, por ejemplo, que no tuvo varicela, se podría contagiar. ¿Sí? En cambio, para el coronavirus no pasa eso porque cae rápidamente al piso. Solamente se mantiene en suspensión en situaciones muy puntuales, como son cuando se entuba al paciente o en el procesamiento de las muestras en el laboratorio, pero son casos puntuales. En la comunidad no pasa esto. Es decir, por gota, sea por aerosol, sea por gota más pesada que cae, pero
por gota. Por manos, las manos, y fomites como termómetros, celulares, billetes. Siempre estoy hablando de una general. Después va a haber que ver para cada patógeno si es por gota, si es por mano, si es por gota y mano, si es por fomite. Algunos patógenos no sobreviven en fomites y otros sí. Entonces, ¿dónde está? Es la respuesta al reservorio. ¿Cómo se transmite? Es la respuesta a la vía de transmisión. ¿Por dónde entra? Es la respuesta a la puerta de entrada. Entra por mucosa respiratoria, conjuntiva, todo lo que sea boca, nariz y ojos. Ustedes saben que el sistema, toda la parte de la mucosa ocular y respiratoria de vía aérea superior está todo muy relacionado. Vieron que a veces uno se pone gotitas en los ojos y las siente después en la garganta porque está relacionada toda esa parte de la mucosa. Y después, bueno, podrá quedar en vía aérea superior o pasar a vía aérea inferior, según sea el agente patógeno, la etiología. Y la puerta de salida, ¿cuál va a ser? Las mismas que la puerta de entrada. De ahí va a un hospedero susceptible, podrá ser asintomático, sintomático, se enferma o no, y por la misma puerta de transmisión, vía de transmisión, puerta de entrada, puerta de salida, se va perpetuando la cadena. Este hospedero enfermo va a actuar como reservorio, a su vez. Bueno, y un poco para introducirnos cómo es el sistema respiratorio, lo dividimos en vías respiratorias altas y bajas. Las altas son faringe o fauces, que está todo asociado a oído y trompas de Eustaquio. Cavidad nasal, todo lo que los conductos nasales, y los senos nasales y conductos nasolagrimales, ¿sí? Todo lo que es lo que les decía recién que está relacionado. Las vías respiratorias bajas ya son laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos y alvéolos. En las vías respiratorias tenemos distintas defensas anatómicas. Tenemos las vellosidades, los pelitos de la nariz, que actúan como filtro de partículas. Piensen que, por ejemplo, ahí puede quedar retenida una gota, puede quedar retenida una partícula de polvo que puede transmitir algún microorganismo, sobre todo los hongos, por ejemplo, ese tipo de microorganismos. Bueno, esa ya es una primera defensa. Se va a filtrar ahí alguna posible partícula. Las mucosidades, las mucosas, los cilios, que son como esos pelitos que barren, el mucus, que humedece el aire y queda pegado todo el polvo, y después el microorganismo y el sistema inmunológico lo va a eliminar, y las amígdalas, que son órganos del sistema inmunológico, asociados a ganglios linfáticos. Acá también va a tener que ver mucho la virulencia del germen, porque si es un germen poco virulento, el mucus lo puede atrapar y el sistema inmunológico lo puede combatir. Ahora, si es un germen, un patógeno más virulento, que tiene esas adhesinas, esas sustancias que hacen que le permitan adherirse al mucus y proliferar, bueno, esta defensa se va a ver sobrepasada y el patógeno va a proliferar y va a causar la enfermedad. ¿Se entiende? Esto es un poco lo primero que veíamos cuando les mostré virulencias del germen, y cuando hablo de que siempre es un juego, una relación entre la virulencia del germen y el sistema inmunológico del hospedero. Cuando hablo del sistema inmunológico no hablo solamente de glóbulos blancos y de defensas de anticuerpos, sino de todas estas cuestiones que frenan en una primera instancia. Son barreras más anatómicas o físicas, ¿sí? Las vellosidades y las mucosas, las amígdalas ya son del sistema inmunológico también. Bueno, ¿y por qué yo les decía que son muy altamente prevalentes? O sea, estadísticamente es un número grande, representa un número importante, las infecciones del sistema respiratorio, porque así como respiramos, inhalamos el aire, inhalamos microorganismos con el aire, ¿sí? Entonces, el sistema respiratorio, al inhalar, tenemos la puerta de entrada de un montón de microorganismos que van a entrar con esa respiración, con ese aire inhalado. Y la puerta de salida va a ser, al exhalar ese aire, toser, estornudar, hablar. Y una cosa importante es que las vías respiratorias altas, estas, están
pobladas por microflora. Cuando en la clase de microflora, flora nativa, flora habitual, vimos que en las vías respiratorias y también todo lo que es boca, tenemos mucha flora habitual. En cambio, las bajas son prácticamente estériles. Entonces, cualquier microorganismo que entre ahí es potencialmente infeccioso o puede causar una infección. En principio va a tener que ver con el inóculo y demás, pero es potencialmente patógeno. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias altas? ¿Sí? De las vías respiratorias altas tenemos faringitis, que es lo mismo que angina, que es toda la inflamación de la garganta, y acá va a ser una infección cuando sea un agente patógeno vivo, una bacteria, un virus. Recuerden que si es otra cosa que no sea microorganismo, va a ser solamente una inflamación. Por ejemplo, una faringitis por alergia. Una persona que tiene faringitis o laringitis porque es alérgica al polen y se le irrita la faringe y la laringe, no va a ser infecciosa, va a ser una faringitis, una inflamación. Ahora, si esa faringitis o esa laringitis es por un estreptococo, por ejemplo, va a ser infecciosa. Lo infeccioso se puede contagiar porque lo transmitimos, lo inflamatorio no es infeccioso y transmisible. La amigdalitis, bueno, la sinusitis, que es, se infectan los senos con secreción nasal, tos, estornudo, rinorrea. La epiglotitis, que es la inflamación de la epiglotis, que es ese cartílago que separa el aparato respiratorio del digestivo y que puede ser mortal, porque cuando se inflama impide la respiración. Y el resfrío, que también es de vías aéreas superiores. Y las de vías respiratorias bajas, tenemos la bronquitis, que es la inflamación del árbol bronquial. Por ejemplo, la EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una bronquitis del fumador, sería inflamatoria. Ahora, cuando es por un agente patógeno, va a ser una bronquitis infecciosa, ¿sí? Generalmente esto va precedida de alguna de estas cosas que se complican o, bueno, la crónica en fumadores. Pero hay que diferenciar bien acá que cuando es inflamación puede ser algo que no sea un ser vivo. Cuando es infección es cuando la noxa, ¿se acuerdan? Era una bacteria, un hongo, un virus, un parásito, o sea, un ser vivo. La bronquiolitis, que la vamos a ver en un ratito, la neumonía y la pleuritis, que es una complicación de la neumonía donde se inflaman las membranas pleurales causando mucho dolor. Entonces, para diferenciar un resfrío de una gripe. Y esto se los marco porque es muy común que una persona resfriada diga me engripe. Resfrío y gripe son dos entidades patógenas diferentes. Los agentes patógenos son diferentes. Y son diferentes además porque una es de las vías respiratorias altas y otras de las bajas. El resfrío, entonces, es una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias altas. El 50%, o sea, la mitad de los virus de los resfríos están causados por rinovirus, o sea, virus se llaman así porque afectan la nariz, o coronavirus de otros tipos familiares del que estamos pasando ahora. Autolimitada, se cura solita, da esa congestión nasal, con estornudos, con secreción. Muchas veces se confunde con una alergia, les vuelvo a decir, la alergia es un alergeno, es algo que no es un ser vivo, puede ser polen, pueden ser los ácaros, el plátano que vuela en la primavera. Entonces, eso es una inflamación, es una respuesta del sistema inmunológico particular, que se llama de sensibilidad, no importa, pero no es lo mismo que un resfrío. Cuando hablo de resfrío está el rinovirus ahí o un coronavirus ahí. Si se complica, obviamente puede ascender a senos nasales y también a oído medio, y ahí toda esa secreción puede dar una complicación bacteriana después, porque queda retenida toda la flora habitual que prolifera y tenemos una complicación bacteriana, pero en general es autolimitada.
Uno, porque se resfría muchas veces, porque hay un montón de virus diferentes para el rinovirus. Por eso no tenemos inmunidad, porque o tenemos a uno, pero no a todos los que hay miles y miles, entonces nos resfriamos muchas veces en la vida. Se transmite en las manos y en los fomites, como picaportes, juguetes. En realidad no es que queda el virus ahí, porque el virus no tiene vida propia. El virus es como algo que está, lo que se dice en el umbral de la vida, es como si fuera una macromolécula, un complejo, en realidad un complejo molecular que no vive por sí mismo, sino que tiene que infectar una célula, usar todo su sistema metabólico, sus enzimas para reproducirse y seguir infectando otras células. Pero no es un ser vivo como lo es una bacteria, un hongo, un parásito. Revean la primera clase. Entonces, no es que vive en un picaporte, queda viable en una secreción. Por ejemplo, las personas que salivan en la calle, por ejemplo, si uno se limpia la mano con un pañuelo de tela, en esa mucosidad puede quedar virus, o si uno se limpia la mano con la nariz y después toca un picaporte, ahí queda secreción, no es que queda el virus solo. Y hay un dicho que lo que nos dice es que un resfriado sin tratar dura una semana y con tratamiento 7 días. Es decir, lo trate o no lo trate, dura lo mismo. Lo que suele pasar es que la gente confunde un resfriado con una gripe o con una cosa y toma un antibiótico. El antibiótico no le va a hacer nada al virus porque el antibiótico es un fármaco que está dirigido a estructuras de bacterias, por ejemplo a la pared celular o a una enzima bacteriana. Entonces, como el virus no tiene esas estructuras, al virus no le hace nada. Otra cosa que suele hacer la gente es tomar este tipo de Resfrianex y los que tienen, bueno, además de tener paracetamol y vitamina C, que son para aliviar el cuadro, el paracetamol que es analgésico, o sea, para aliviar dolores y también para bajar la fiebre, lo que tienen es algún vasoconstrictor derivado de la efedrina, que lo que hace es justamente contrae esos vasitos que hay en los senos nasales para que cese toda esa secreción molesta, esa agüita que cae de la nariz, que es molesta cuando uno trabaja con guantes, ni les digo. Molesta para trabajar, en nuestro tipo de trabajo es muy molesto. Pero ¿qué pasa ahí? Lo que hace está bien, corta la secreción, pero toda esa secreción que deja de drenar se puede acumular en los senos y hacer una complicación de las que les hablaba recién. No hay tratamiento, se autolimita. Uno puede aliviar los síntomas con, hay distintos, por ahí nebulizarse para aliviar toda esa congestión, pero bueno, lo que tiene el resfrío es que se va a autolimitar. Sepan entonces que es de las vías respiratorias altas y que está causada por muchos tipos de virus, pero que no es nada que ver a la gripe. La gripe tiene que ver con una infección respiratoria de las vías bajas, o sea, es más complicada porque ya estamos afectando todo el árbol bronquial, bronquíolos, alvéolos y voy a tener los agentes etiológicos son el virus influenza. O sea, los virus influenza son los que causan gripe. Los rinovirus y coronavirus, otros. No este que estamos pasando ahora, sino otros, resfrío. Por eso son dos cosas bien diferentes. Primero, por lo que afecta a respiratorias altas o bajas, y segundo, porque son agentes patógenos distintos. Entonces, el virus influenza causa, bueno, del tipo A, B o C, son distintas cepas, variables, digamos, escalofrío, fiebre, cefalea, dolor muscular, insuficiencia respiratoria. Ven que ya hay otro compromiso y se puede complicar a neumonía, que es otra etiología, pero que puede empezar por una gripe no curada o mal curada. Los reservorios, cerdo, aves, pollo, los que les decía recién, son reservorios mezcla. El virus, termino con esto. Los seres humanos y puede haber salto de especie y hacerse transmisible de persona a persona y ahí tenemos la pandemia, como la H1N1.
que fue en el 2000. En el 2009, perdón, me equivoqué acá, puse H1N1, pero es en el 2009. Después lo corrijo en el Power. Bueno, lo bueno que tiene el video es que lo puedo corregir en el momento. En el Power lo cambio, pero ya esto es 2009. Y la gripe española pasó en 1918, una de las la Primera Guerra Mundial, que no es que empezó en España, empezó en Estados Unidos, pero se llama española porque España fue la primera que empezó a informar los casos por el sistema de vigilancia. Empezó a informar los casos, por eso quedó gripe española. Acá pasa esto. Tenemos virus influenza, A, B o C. Dentro del A hay muchos subtipos, por ejemplo H1N1, H2N3, muchos. Esto es una forma de llamarlos según distintas proteínas que tengan en la superficie del virus, espículas o lo que sea, que en realidad lo que hace son mutaciones pequeñas que causan esto que les decía recién. Si hay una mutación que el ser humano nunca vio, se transmite rápidamente. Esto pasó en el 2009 con el H1N1, pasó con la gripe española, pasa cada tanto, más o menos cada 10 años aparece un tipo de pandemia de estas porque el virus logra mutar como para saltar de especie y hacerse transmisible. Les cuento un poco algo de mi trabajo. Una de las secciones en las que yo trabajo es que es virus respiratorio, que ahora estoy haciendo diagnóstico de COVID, pero en los inviernos hago diagnóstico justamente de virus respiratorio de distintos tipos, sincicial, adenovirus, influenza A, B, metaneumovirus, en fin. Entonces lo que hace el laboratorio es, una vez que yo diagnostico que tal paciente tiene virus influenza, se manda al Malbrán la muestra y ellos definen por PCR si es H1N1 o es otra. Y con esas secreciones de esos pacientes que son virus influenza, se van a usar para fabricar la vacuna. Eso así trabaja la red de virus respiratorios, en particular de la provincia de Buenos Aires. El laboratorio del materno infantil está dentro de esa red, entonces lo que hace el ministerio nos provee reactivos, nosotros tenemos obligación de reportar los casos por todo el sistema de vigilancia y por el diagnóstico de la complejidad que nosotros tenemos, podemos diagnosticar si es virus influenza. Y después el Malbrán define. Así trabaja toda la red de laboratorio. El Malbrán define qué tipo de cepa es y se incluye en la vacuna del año siguiente. Así se trabaja en la red. Ahora estamos abocados al coronavirus. Pero lo que les quería remarcar es que lo que hacemos es diagnóstico de todos los virus respiratorios que circulan en los inviernos. Y bueno, y eventualmente se pueden evidenciar si hay algún tipo de mutación. Si de repente se tipifica en vez de H1N1 aparece otro nuevo, se sabe que es, una cepa nueva, por ejemplo. Lo que pasa desde que empezó el H1N1 es que el H1N1 se quedó circulando y aparecieron otras cepas de virus influenza que también se quedan circulando, como posiblemente vaya a pasar con el coronavirus. O sea, una vez que pasa la pandemia y es como que ya la población empieza a tener defensas porque se vacunó y hay otros contagiados, es como que el virus se queda circulando pero ya no tiene esa característica de pandemia o de agresividad. Obviamente una persona que no se vacunó va a poder padecer una gripe, se le va a poder complicar una neumonía y puede fallecer de eso, o la puede resolver también. Pero es una característica de los virus respiratorios esto de la mutación y de hacer nuevas cepas muy transmisibles. Respiratorias alta el resfrío, respiratoria baja la gripe, son dos virus diferentes, dos etiologías diferentes. Y otra cosa que les quiero remarcar, que también es muy común escuchar, es esto de decir, salí a caminar, chupé frío y me engripé. Salí a caminar con el pelo mojado y me resfrié. No. Para que haya gripe o haya resfrío, tiene que haber virus, influenza, rinovirus, el que fuera. Y para eso tiene que haber
un reservorio, una vía de transmisión, una puerta de entrada. O sea, uno no adquiere un virus por salir con el pelo mojado o por salir y tomar frío o por caminar con los pies descalzos. Eso lo que puede pasar es una inflamación de las vías respiratorias con secreción, pero la etiología no va a ser ni viral ni bacteriana, no va a ser un ser vivo. Para que tener un agente patógeno y una etiología por un microorganismo o parásito, tiene que transmitirse ese microorganismo o parásito, si no estamos volviendo a la generación espontánea, como que me lavé la cabeza y adquirí un resfrío. Es como lo que decían pre-Pasteur, ¿se entiende? Entonces, se confunden por ahí una inflamación y una secreción de las vías respiratorias con un cuadro que tiene que ver con una enfermedad infecciosa. Y otra cosa que les remarco es esto de que en los inviernos sí aumentan las estadísticas por los hábitos también. Pero enfermedades respiratorias hay todo el año. Bueno, y entonces ahora sí, bronquiolitis, que es otra entidad, y después seguimos con neumonía y ya casi vamos a los cuadros, pero termina lo conceptual. Hasta acá vimos resfrío y gripe. Y la bronquiolitis es una infección viral aguda baja, o sea, vías respiratorias bajas. Los agentes etiológicos son varios virus, el sincicial respiratorio, el adenovirus, el metaneumovirus, también el influenza, que afecta a lactantes de 2 a 12 meses, bueno, menos, un mes también y un poco más también. Esto es lo que, digamos, esto no es matemático. Un chico de 1 año y medio puede tener una bronquiolitis, un chico de 2 también y un chico de 1 mes también. Por eso se remarca tanto la lactancia por el tema de los anticuerpos maternos, pero esto es relativo siempre. Acá tiene que ver la susceptibilidad también, ¿no? Del hospedero. Empieza como una enfermedad respiratoria alta, con secreción, serosa, fiebre, y se va complicando, va aumentando el distrés respiratorio, toda esta mecánica respiratoria está alterada. Ya cuando entramos acá es un cuadro para internación, con sibilancias expiratorias, es decir, cuando larga el aire hay como un chillido, aumentan la frecuencia respiratoria y cardíaca y se meten para adentro las costillitas. Eso quiere decir que está todo con un cuadro de distrés respiratorio. El chico está respirando mal, tiene los bronquíolos obstruidos y entonces la respiración se hace cada vez más superficial, más en las vías respiratorias altas, como que le cuesta respirar. Y toda esa acumulación de cosas que hay en los bronquíolos va a hacer que no pueda hacer un intercambio gaseoso adecuado. La tensión superficial alveolar aumenta. Tensión superficial es una característica física en los alveolos. Los alveolos tienen que estar distendidos para hacer el intercambio gaseoso, la hematosis. Y cuando hay un cúmulo de cosas ahí alrededor, el intercambio gaseoso no se puede dar. Y aparece la acidosis respiratoria, que tiene que ver con la baja disponibilidad de oxígenos, ¿sí? De oxígeno, pero ácido... Está mal, después lo corrijo. Acidosis respiratoria tiene que ver con la baja disponibilidad de oxígeno. Todo eso es un cuadro muy complicado, puede llevar a la muerte. Son pautas de alarma. Cuando los médicos dan esa pauta de alarma a los padres, si el chico respira así, 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 es de consulta inmediata. El contagio va a ser por partículas transmitidas por aire o por contacto con secreciones. ¿Qué pasa acá? El virus sincicial respiratorio a una persona grande le puede causar un resfrío común. El adenovirus es un cuadro un poco más complicado, que en una persona grande puede tener alguna más tipo a nivel laringitis, pero en fin, el metaneumovirus, estos pueden quedar en vías respiratorias altas para una persona grande. Se lo puede transmitir un bebé y al bebé le puede hacer este cuadro de bronquiolitis. La bronquiolitis está más relacionada con esa cuestión anatómica. Todas las vías respiratorias del bebé
tienen un diámetro muy, muy más pequeño, el árbol bronquial es más chiquitito, entonces es como que todo ese moco y todo eso se tapona fácilmente y dificulta el intercambio gaseoso. Por eso es un cuadro que se define para la primera infancia, los 2 primeros años de vida. En una persona grande no hablamos de bronquiolitis, hablamos o de bronquitis o de otra infección que queda en vía aérea superior. Esto es una complicación propia de ven, acá tiene más que ver la susceptibilidad del hospedero, que tiene que ver por ahí con la edad, con la inmadurez del sistema respiratorio y no tanto con la virulencia del patógeno en sí mismo, ¿sí? Aunque sí el adenovirus es muy virulento, deja muchas complicaciones después, a los chicos hay que seguirlos por un tiempo después del alta, el sincicial es terrible, estadísticamente cuando empiezan los meses de invierno el virus sincicial empieza a circular y los primeros meses el 90% de las bronquiolitis es por sincicial, después empiezan a aparecer otros virus y en primavera empieza a aparecer el metaneumovirus. Ahora no tenemos ninguno de estos casos. ¿Por qué? Porque está circulando solo el coronavirus. Entonces, primero la cuarentena hizo que las enfermedades respiratorias no circularan, porque al no haber maternidades, no haber jardines, los chicos no tenían ningún foco de contagio. Y por otro lado, porque es una característica que cuando aparece un virus nuevo desplaza a los otros. Es como si se respetaran, se llaman los nichos ecológicos. Cuando apareció el H1N1 en el 2009, pasó lo mismo. Todo lo que circulaba era H1N1. Una vez que se estabiliza, empiezan a aparecer todos. Pero también es típico que aparece primero el sincicial y último el metanemo. Después en el medio aparece la influenza y otros que se llaman parainfluenza. Pero bueno, es una característica de los virus. Los virus son una cosa apasionante, les digo. Bueno, se transmite así por partículas transmitidas por aire, por contacto, por secreciones. Por eso dice, cuando hay un bebé recién nacido no hay que tener reuniones con mucha gente para darle tiempo a que su sistema inmunológico madure un poco y bueno, y evitar este tipo de contagios. El diagnóstico es clínico, se ve esa hiperinsuflación, se pueden hacer rayos X o la percusión que hace el médico y la confirma el laboratorio por métodos de inmunofluorescencia, que esto se los puse porque es lo que hago yo, no porque lo tengan que saber, sino que se los quería mostrar. Ahora les cuento un poco de esto, pero esto es nada, para que sepan mi trabajo, nada más, por contarles lo que hago. Y lo que hace es rápidamente este tipo de diagnóstico es darle al médico un resultado que hace que el chico, por un lado, lo puedan aislar y por otro lado, saber que no es una bacteria. Entonces no le están dando antibióticos al divino botón. No lo están, porque el antibiótico, por un lado, a un bebé tiene sus efectos adversos, lleva todo un costo extra, se genera resistencia. Entonces, si es un virus, ¿para qué se le va a dar un antibiótico? El antibiótico es para una causa bacteriana, como les decía hace un ratito. Entonces, con un diagnóstico rápido, se sabe cómo actuar con el chico. Y después, bueno, se les puede dar oxígeno, a veces con bigotera o a veces hay que entubarlo, humedad y mucho líquido, ¿sí? Les cuento un poco qué es esto. Esto es un método de diagnóstico, lo que llamo diagnóstico directo. Vieron cuando vimos algunas nociones de diagnóstico de laboratorio. La muestra va a ser secreción respiratoria del nene. En los grandes también se hace para diagnóstico de influenza. Entonces viene la muestra respiratoria, en un tubito viene lo que sería secreción respiratoria de la vía aérea aspirado nasofaringeo sería, de la nariz y de la faringe. Lo toma el médico esa muestra, viene en un tubito, en un vidrio que se llama portaobjetos, que es un vidrio particular que viene como marcado con distintos pocillitos. Se ponen, primero, bueno, la muestra se prepara de una manera, se centrifuga, se ponen unas gotitas en distintos pocillos, se deja secar un rato largo en la estufa para evaporar el agua y que me queden solamente las células respiratorias ahí, que van a ser las que serían infectadas por virus,
si hay una etiología viral, ¿no? Bueno, entonces ahí lo deshidraté. Después se lleva a acetona fría, que tiene que estar en el freezer. La acetona no se congela por las características de la molécula. Bien fría, se fija otra media hora y ya tengo lo que llamo una impronta. Es el material respiratorio de ese paciente para colorearlo y estudiarlo. Y entonces ahí se les ponen unas gotitas de reactivos, que es lo que yo les decía que nos da la provincia. Son reactivos goteritos con anticuerpos monoclonales dirigidos a los virus, ¿no es cierto? Lo que yo voy a evidenciar es una reacción inmunológica. Entonces se ponen las distintas gotitas con cada monoclonal. Una es para evidenciar sincicial, otro adenovirus, o sea, a cada paciente le largo un panel viral. Le estudio como 7 virus. Y si alguno me da este tipo de imagen fluorescente, esto se mira en un cuarto oscuro, o sea, con la luz apagada, con un microscopio particular que se llama microscopio de fluorescencia, que pone en evidencia acá una reacción entre el reactivo y el virus. Estas son células epiteliales, que pueden ser o glóbulos blancos o células epiteliales, que están infectadas por estos virus. Los pongo en evidencia con esta coloración. Estas células que se ven acá, medio rojo ladrillo se llama, no están infectadas. Pero esto es un diagnóstico positivo para algún tipo de virus respiratorio. Esto es una forma de diagnosticarlos. Se los quería contar porque lo hago yo, no porque lo tengan que saber. Y como nuestro laboratorio está en un materno infantil, este diagnóstico rápido es muy resolutivo para el tratamiento para el chico. Ya les digo, para no darle antibiótico cuando no es necesario, para aislarlo y para saber la causa. Porque por otro lado, paralelamente, se le están haciendo cultivos al chico. ¿Y puede pasar que tenga una infección bacteriana y una viral al mismo tiempo? Sí, puede pasar. Puede pasar que ingrese por una infección y en el hospital adquiera otra, también puede pasar. O puede pasar que sea solo viral o puede pasar que sea solo bacteriana. Entonces, de repente, si a mí me da negativo todo ese panel viral que le estudié, pero crece una bacteria, se le va a dar antibiótico. Si es al revés, se le va a dar el tratamiento para el virus. Para el virus influenza sí se puede dar un fármaco que se llama oseltamivir, que lo que hace es inhibir la replicación viral. Y bueno, pero para los virus no hay cosa tan específica como para las bacterias. Bueno, esto era nada más que para contarles, simplemente porque como a mí me gusta hacerlo, se los conté, no porque lo tengan que saber. Y ahora sí, la última de las etiologías, la neumonía, que cuando yo hablo de neumonía, hablo de inflamación del parénquima pulmonar. Todos esos microorganismos que llegaron por la tráquea o por bronquios bajan al parénquima pulmonar, llegaron al pulmón. Ya es un cuadro más complicado porque en los alvéolos toda esa respuesta inflamatoria que en un primer momento va a intentar combatir la infección va a causar toda una acumulación de líquidos, de ceras, de células que va a dificultar el intercambio gaseoso. Y ahí es lo complicado, porque en definitiva todas estas infecciones que están en las vías respiratorias bajas lo que están afectando es el intercambio gaseoso. Con el intercambio gaseoso, ¿cuál es la función? La respiración, bueno, la respiración, digamos, lo que sería externa, es que ingrese el aire, y la interna es que ese aire que entró con oxígeno, en los alvéolos se haga el intercambio gaseoso donde ese oxígeno pasa al tejido y el dióxido se va a eliminar. Pero ese oxígeno, ¿cómo se va a transmitir? Para los que cursaron química, por la hemoglobina a través del torrente circulatorio a los distintos tejidos. Ese oxígeno no va a llegar ni a la hemoglobina ni a los tejidos si no ocurre el intercambio gaseoso. Y si toda esa superficie alveolar que está preparada para cumplir su función está llena de cosas, de líquido, de célula, de todo un proceso inflamatorio ahí que está taponando todo, eso no pasa. Y ahí tenemos el cuadro de la neumonía, ¿sí? Bueno, ¿cómo las vamos a clasificar? Según dónde la adquiera, en comunitaria u hospitalaria o nosocomial. O sea, la comunitaria es la que circula en la comunidad, en la sociedad,
y la nosocomial en la institución de salud. Y de acuerdo a dónde la persona adquirió la neumonía, me puede permitir estimar cuál es el agente etiológico y cuál es el tratamiento. Porque en las comunitarias, las que circulan más son lo que se llaman las neumonías típicas, que son las de inicio brusco, fiebre muy alta, escalofrío, dificultad para respirar, disnea, tos productiva, dolor y aumento de glóbulos blancos. Esto es leucocitosis. Y la causa es neumococo, ¿sí? Y otras bacterias, varias, no importa cuáles. Pero si es este cuadro típico de inicio así repentino, brusco, con fiebre alta y todo ese cuadro, me está indicando, entre comillas, que es una neumonía típica y que se adquirió en la comunidad. Esta diferenciación igual está cada vez más menos, ahí no me sale la palabra, menos separada, o sea, cada vez es más difusa eso. Cada vez es más difusa la separación. Y además son términos que pueden ir cambiando con las actualizaciones. Yo acá lo que les quiero remarcar es que las neumonías típicas son las que son más las bacterianas, y las atípicas, que son esas neumonías que uno se siente mal, con febrícula, fiebre baja, como un estado de cansancio, pero que se manifiesta a lo largo de las semanas y que no se mejora, y que aparece una tos seca. Bueno, va al médico y resulta que es una neumonía atípica. Son causadas por patógenos intracelulares, se meten dentro de la célula, y acá están los virus, micoplasmas y clamidias. No importa esto, sepan que son diferentes atípica y típica, ¿no? Dentro de la neumonía atípica, bueno, las atípicas tiende a adquirir la gente que tiene susceptibilidad para esto. Estas personas que siempre se enferman de las vías respiratorias, que tienen alguna susceptibilidad como, no sé, vieron que hay gente que es como que todos tenemos nuestro lado flaco. Hay personas que cada 2x3 tienen una diarrea, otras que cada 2x3 tienen una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias. Es como que todos tenemos un lado donde tenemos mayor susceptibilidad, sería. Bueno, yo, por ejemplo, en el laboratorio tengo una compañera que el año pasado estuvo internada por una neumonía típica, y ella lo que tiene es asma. Entonces todo el tiempo adquiere alguna infección respiratoria. Y el año pasado estuvo internada por una atípica, ¿sí? Tiene su factor de susceptibilidad ahí, sin ser una inmunosuprimida, pero es su factor de susceptibilidad. Bueno, y acá les marco lo que son las neumonías hospitalarias y por aspiración, que estas son importantes. Las hospitalarias obviamente son las que se adquieren en la institución de salud. Obviamente pueden aparecer post-alta. Si se adquieren en la institución de salud es una IAS, infección de asistencia, adquirida en asistencia sanitaria. Muy frecuente en pacientes intubados, porque los pacientes que son intubados tienen cambios en la microflora. Toda esa microflora que tienen en las vías respiratorias altas se ven alterada, entonces la faringe sobre todo, y eso hace que proliferen otros patógenos, Pseudomonas y Staphylococcus. No les voy a pedir que lo escriban ni nada, pero es algo que ustedes se van a cansar de escuchar cuando trabajen en un hospital. Pseudomonas y Staphylococcus son agentes causantes de neumonías hospitalarias de pacientes que están intubados por el cambio en la flora. Y por aspiración ocurre por alteración de la conciencia o la deglución. Por ejemplo, personas mayores tienen alterada la deglución, entonces cuando, por ejemplo, al comer, ustedes saben que el hecho de que la epiglotis separe el aparato digestivo respiratorio es algo inconsciente. Cuando uno respira o cuando uno traga, la epiglotis se va a movilizar para cerrar el aparato respiratorio y que no vaya alimento. Ahora, en personas que tienen alterada esa deglución o la conciencia, por ejemplo,
personas con, no sé, que toman pastillas o alcohol y que tienen una alteración de la conciencia, pueden alterarse esa función de la epiglotis y puede ir partículas de alimento al tracto respiratorio con un montón de microorganismos. Desastre. Bueno, y estos agentes inmunocomprometidos son importantes: Aspergillus, que es un hongo, citomegalovirus, Strongyloides, que es un parásito, pero esto para inmunocomprometidos. Ustedes sepan que en inmunocomprometidos hay patógenos que pueden ser muy graves, pero acá sepan: neumonía por aspiración, neumonía hospitalaria, la de pacientes intubados, y bueno, y sí o sí diferenciar bien resfrío, gripe, neumonía, bronquiolitis, ¿sí? No me vayan a decir que están resfriados porque tienen, no sé, no a mí, o sea, no lo digan, no digan, me engripé y simplemente estornudan, por favor. Acá son los cuadros. Ven acá, resfriado común, coronavirus, rinovirus. Ojo que yo les vuelvo a decir, estos cuadros no hay que saberlos. Les vuelvo a remarcar la cadena de transmisión. Ya vimos la general y ahora estamos viendo para cada sistema también general, porque depende del virus, algunos se transmiten por gota, otro por aerosol, pero bueno. Acá les quería mostrar. Ven, por ejemplo, la legionela, la legionelosis, es una neumonía atípica que puede ser mortal y el reservorio es el agua. En cambio, por ejemplo, la neumonía, el neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, que es esta de acá, neumococo, el Streptococcus pneumoniae, en cambio el reservorio es el ser humano. ¿Ven cómo puede ir cambiando? Bueno, por ejemplo, la citacosis es una neumonía atípica que se transmite por el loro, cotorras, es la clamidia citaki. Es una neumonía atípica, es muy complicado tratarla, entonces una persona que tenga un loro como mascota puede adquirir esta neumonía atípica, pero después no se transmite de persona a persona. Solo el loro se llama ornitosis también, porque es el tipo de ave que la transmite a un ser humano. Los que comercializan loros, si bien ahora es una práctica clandestina, pero pasa. Entonces, esto se llama, es la enfermedad del loro, se conoce así, y muchas aves de las familias de ornitorrincos, creo que se llaman, no sé bien, la clamidia citaki va a causar una neumonía atípica porque es intracelular. La clamidia se mete dentro de la célula del sistema respiratorio y es mucho más difícil el tratamiento porque ahí no llegan ni los anticuerpos ni los antibióticos. Clamidias, micoplasmas, virus se meten dentro de las células, por eso son más difíciles tratarlas. Las bacterias son extracelulares, están en circulación y las van a combatir los anticuerpos. Se los digo también a título informativo eso, ¿no? Les quería mostrar, acá está tuberculosis. Bueno, Mycobacterium, la micobacteria tuberculosis o bovis, es el bacilo de la tuberculosis que va a ingresar al pulmón, sobrevive a la fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo de defensa del sistema inmunológico, que es las células fagocitan, comen patógenos. Se va a reproducir ahí y se va a formar como lo que se conoce como un tubérculo, de ahí viene el nombre, y ahí eso retiene el microorganismo ahí aislado y lo mantiene como enmascarado de todo el sistema inmunológico, evade las defensas. Y en un momento eso estalla y larga un montón de bacterias a circulación, digamos, y se vuelve sistémica. Los reservorios, fíjense, vaca. Esta tuberculosis puede ser que se las ponga para la consigna final, seguramente. A ver. Bueno, acá está la del sincicial, acá está la de la gripe, pues esto no hay que saberlo. Se los pongo para que, si ustedes buscan los cuadros que vimos en piel, ahí tienen, por ejemplo, varicela y rubiola, aparecen en piel porque son enfermedades exantémicas, o sea, van a causar manchitas, ronchitas en la piel. Pero si ven, la vía de adquisición es respiratoria y dice aerosol.
¿sí? Yo en piel les marqué que cómo se adquieren las enfermedades de piel. ¿Se acuerdan que eran cuando se rompía la barrera o por portadores asintomáticos o en algunos casos por la puerta de entrada puede ser por respiratorio? Pero sepan, esta es la cadena de transmisión general. Después, para cada virus o cada bacteria, bueno, algunas se van a transmitir por fomites y otras no, y eso va a depender de la virulencia del patógeno, porque el patógeno va a poder sobrevivir o no en un fomite. No todos los virus o bacterias respiratorias sobreviven en un billete, por ejemplo. ¿Sí? O en las manos, no sé. Bueno, hasta acá, respiratorio. Espero que les haya gustado. Revean bien la cadena de transmisión. Y estos son diferencias de términos y yo lo que quiero, por favor, que sepan que un resfrío y una gripe y una neumonía son cosas diferentes. La gente tiende a confundir resfrío con gripe, con alergia. Y esto que es muy importante, que para tener un resfrío o una gripe tiene que haber el virus ingresado por una puerta de entrada que es el sistema respiratorio, ¿sí? No por lavarse la cabeza, ni caminar descalzo, ni salir al balcón cuando hace frío. Si yo tengo una complicación de alguna secreción nasal posterior a eso, va a tener que ver con un enfriamiento de las vías respiratorias y una inflamación, o sea que el sistema inmunológico va a tratar de resolver eso, va a haber secreciones por ahí para humedecer el aire, para humectar esas vías respiratorias, pero no es una entidad ni viral ni bacteriana. Eso me interesa que sepan.